Hay gente que Dios les reveló algo malo de ti y te lo dijeron. Tú te arrepentiste de eso, pero están esperando todavía el juicio. Están esperando que el diablo te lleve, que se destruya tu casa, que se divida tu hogar. Y hay que tener cuidado con eso. Esa no es una buena práctica en la revelación o el don profético. De alguna manera no es buena. Amén, pastor. Y entonces, ¿cómo una persona que recibe una revelación, cómo se da cuenta de que la revelación es para contarla o para orar por esa persona? Tú sabes que hay las advertencias, porque las revelaciones que son advertencias, Dios te revela que alguien va a tener un accidente. Es una advertencia que Dios te está dando de que algo que va a ocurrir. Las advertencias son para advertir. O sea, como lo dicen, valga redundancia, advertencia, tiene que advertir, tiene que decir. Entonces, por eso es que no todo el mundo es profeta, Roger. Yo creo que mucha gente puede recibir una palabra un día, mucha gente puede oír la voz de Dios un día, puede tener una visión un día, pero no todo el mundo está capacitado para vivir o aplicar el don profético que es constante. Porque hay gente que han cometido horrores proféticos que han dañado a la persona. Porque si tú te quedas callado, donde hay una advertencia, por eso la Biblia relata en Ezequiel acerca de la atalaya, dice que si la atalaya viere venir la espada y no anunciar, no avisar al pueblo, el pueblo morirá por su pecado, pero el atalaya, la sangre del pueblo va a correr por él. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. Hoy, una vez más, te habla tu amigo y tu hermano Roger Alcántara y estamos en su segmento ¿Qué dice el pastor? Este segmento de verdad que está siendo de gran bendición para muchas personas. Queremos aprovechar para agradecer a esas personas que están siendo parte de esto con su comentario, con su me gusta, con la opinión que de verdad nos envían a los correos electrónicos, al número de teléfono, acá de WhatsApp. De verdad que queremos seguir contando con su gran apoyo para compartir este contenido. Tienes que enviarlo a todos tus amigos en Facebook, en toda la red social que usted tenga, en todos los medios que usted tenga de cómo compartir este video o este contenido que estamos elaborando acá en Excelencia Cristiana Televisión. Sería de gran bendición y le agradecemos mucho que usted pueda ser parte de eso y ayudarnos compartiendo ese contenido. Como quiera que usted pueda enviarlo, envíelo para llegar a todas las naciones. Eso es lo que queremos. Queremos llegar con un mensaje de parte de Dios. Queremos llegar con un contenido que sea de mucha edificación para muchas personas, pero sabemos que no se puede hacer las cosas solo. Sabemos que somos un equipo en el pueblo de acá, de la iglesia de Dios, y nosotros creemos y confiamos en que usted es parte de eso y tiene entendimiento de lo que le estamos diciendo. ¿Sabe? Así que no pierdas el tiempo. Este es el mejor momento para que usted le envíe a un amigo este video. No olvides suscribirte, tienes que darle a la campanita. Cuando le des a la campanita tienes que darles a todas. ¿Por qué le das a todas? Porque te llega una notificación inmediatamente nosotros subamos el nuevo contenido del día o el que le toca correspondiente al horario que nosotros ya tenemos establecido en esta programación de Excelencia Cristiana Televisión. Hoy nosotros estamos más que contentos, feliz y es una honra para nosotros una vez más tener a un hombre de Dios que Dios lo ha escogido para este tiempo. Ya usted pudo ver lo que dice el título, ya miró el tema, miró el nombre y también pudo visualizar la portada. Y yo sé que usted sabe de quién se trata, que está aquí en el día de hoy. Toda la gloria y toda la honra siempre será para Dios. Pero sabemos que hay hombres y mujeres usados grandemente por Dios y asignados para una área y para un tiempo en específico. Hoy creemos que el pastor que está aquí con nosotros está asignado por Dios para este tiempo, para ser de bendición para muchas personas. Pastor, es una honra para nosotros tenerlo una vez más acá en ¿Qué dice el pastor? Amén. Dios me le bendiga a todos. Una hermosa bendición para mí también poder estar aquí con ustedes.
siento un gozo al Amén. poder llegar a su casa, a su teléfono, a su tablet, con una palabra de Dios. Siempre, como les digo, hay un contenido hermoso creado en el corazón de Dios para Amén. todos ustedes, para que usted aprenda, se goce y desarrolle su vida espiritual y algunos conocimientos que usted va a recibir el día de hoy. Amén. Usted que está ahí conectado, que se acaba de conectar a este video, nosotros acá en ¿Qué dice el pastor? Es un programa que se trata de preguntas y respuestas en la cual nosotros debatimos temas muy importantes, temas que tienen muchas inquietudes, el cual le traen muchas preguntas a las personas. Nosotros estuvimos hablando anteriormente con el pastor sobre un tema muy especial, el tema del asunto de los ángeles, experiencias con los ángeles. Yo sé que muchas personas dejaron su comentario, dejaron su opinión de que fue de gran bendición ese contenido que estuvimos estrenando. Y yo sé que en el día de hoy no es la excepción, porque nosotros tenemos un contenido muy preparado y muy organizado en las preguntas. Y yo sé que la respuesta dada, que Dios va a estar guiando al pastor para responder las preguntas, ¿verdad, pastor? En el día de hoy. Amén. Así que sabemos que las personas que están ahí, le invitamos a que se pongan cómodas, porque yo sé que usted se va a gozar en el día de hoy con lo que tenemos preparado para ti y para todos los tuyos. Pastor, hoy tenemos el tema de el misterio de las revelaciones. Usted Amén. sabe que, como le estuve comentando a las personas que están ahí conectados, de que la gente se gozaron, dejaron su opinión sobre el tema anterior, y de verdad que es una bendición para nosotros poder ser de ánimo para que las personas se motiven a buscar más de Dios para conocer su asignación y su propósito. Pero hoy, pastor, tenemos el tema de las revelaciones. Nos gustaría que usted inmediatamente nos dé una pequeña introducción según la Biblia, bajo la luz de la palabra. ¿Qué son las revelaciones? Bueno, la Biblia establece en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, dice claramente: sin embargo, de una o dos maneras habla Dios con el hombre, pero el hombre no entiende. A través de sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los ojos de los hombres, cuando se adormecen en su lecho, Dios le habla a los hombres. O sea, está hablando de la manera como Dios habla. Y cuando hablamos de revelaciones, Dios se revela en los sueños y a través de las visiones. Y el mayor texto que yo podía tomar o utilizar era este. Tenemos testimonio, tenemos texto bíblico que hablan acerca de los sueños, de cómo Dios se revela en un sueño. Yo sé que hoy hay gente que va a tener una visión diferente respecto a lo que está soñando, Amén. lo que Dios le está mostrando. Va a diferenciar una revelación de un sueño. Y cuando nosotros hablamos de la revelación, es la manera como Dios le habla. La revelación es la palabra de Dios, de cualquier manera. Lo que pasa es que hay una revelación que es por la palabra y hay una revelación que es cuando Dios quiere revelarte algo textual en un sueño y quiere permitirte tener un tipo de experiencia con Él en un sueño o en algún tipo de visión. Yo quiero que la audiencia de hoy atienda bien esta palabra, porque van a ser edificados sus espíritus y van a ser cambiados. La palabra de Dios es clara respecto a los sueños y a las revelaciones. Dice Job: de una o dos maneras habla Dios con el hombre. Trata. Es una forma de tratar, es una forma de Dios tratar con el hombre, dice, a través de sueños, en visiones, en revelaciones, cuando el hombre se adormece, es una forma de Dios tratar. Tenemos ejemplo bíblico, tenemos a Nabucodonosor, que tuvo un sueño y el sueño se le olvidó, pero el sueño fue una revelación de Dios, la cual Daniel tuvo que venir con el sueño y también con la revelación del mismo sueño. Vemos que Dios trató muchas cosas importante en la Biblia a través de sueños, y vamos a desarrollar de manera amplia este tema. Amén. Pastor, ¿qué se podría decir que sería la diferencia entre el sueño y entre la visión, entre la revelación? Bueno, tú sabes que el sueño es el estado donde el cuerpo descansa. Sabemos que yo tengo una idea que el Señor ha puesto en mi corazón respecto a eso. Tú sabes que el alma es eterna. El alma no duerme y nosotros somos creados alma, cuerpo y espíritu. Hay un alma en nosotros que no duerme. O sea, el alma no va a descansar porque no tiene la necesidad de descansar, porque es espíritu. Entonces,
Dios crea el sueño como un método de descanso para que el cuerpo físico que se cansa recupere fuerzas. Así. Entonces, el sueño es el método donde el hombre duerme, descansa, repone fuerza. Y en medio de eso, el ser humano entra en una dimensión donde está viviendo en una realidad opuesta, en un sueño, donde está viviendo cosas que quizá vivió en la tarde, está en lugares. Y hay muchas personas que han llegado a pensar que todo lo que se sueña es una revelación. Que todo lo que ellos sueñan es una revelación, Dios le está hablando. No, hay un sueño que es normal, común y corriente, y tú te sueñas cosas que son normales, que son parte de lo que está en tu subconsciente con la realidad, para que tu cuerpo descanse y tú estás en ese estado, viviendo en esa realidad, pero no es que todo lo que la gente sueña es una revelación. Hay un sueño que es normal, común y corriente, el sueño para descansar. Amén, pastor. ¿Cuáles son los que tienen, o sea, hay alguien en específico, persona en específico que tienen revelaciones? O sea, ¿cuáles son los que tienen las revelaciones? Bueno, la palabra de Dios revela que de alguna o dos maneras habla Dios al hombre. Todo el mundo tiene acceso a recibir una revelación a través de un sueño. Amén. Cristianos y no cristianos tienen el acceso a una revelación o a que Dios le hable de alguna manera. Vemos que en nuestro país hay una forma de interpretar los sueños. Incluso hay un almanaque de sueños donde la gente se sueña con un perro y el perro da un número, ¿verdad? En mi país todos los sueños los ligan con los números. Se sueña con un gato y el gato tiene un número. Se sueñan con las flores tienen un número para ellos ir a jugarlo en una banca de lotería y todo lo demás. Pero todo el mundo tiene acceso porque el sueño es una manera de Dios tratar con el hombre. Y Dios trata con cristianos y no cristianos. O sea, todo el mundo tiene acceso a recibir una revelación de parte de Dios. No hay una limitante, no hay una limitación, no, aquel sí, no. Todo el mundo tiene el acceso de parte de Dios para poder recibir una revelación. Amén. Pastor, entonces, yo sé que muchas personas que están ahí se preguntarían qué tiene que ver algo en específico, como la oración, el ayuno, el silicio. Pero en específico, pastor, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿es obligatorio que nosotros tenemos que llevar una vida de ayuno para poder recibir revelaciones? Mira, ya salimos del área donde Dios trata con el hombre por un asunto con él personal. Ya el trato personal de Dios que se va más allá de que tú seas cristiano, de que tú estés drogado, de que estés borracho, de que esté como esté. Hay gente que borracho, drogado, ha recibido las revelaciones más grandes de su vida y han aceptado a Cristo. Hay testimonios ahí de gente que ha aceptado a Cristo borracho y estuvo drogado en medio de una situación. Fue a la iglesia. Pero ya en cuanto hablamos del área de recibir revelación para emitir un mensaje, porque ya ese es el área quizás que trata de tratar la pregunta. ¿Qué debo de hacer para tener revelación constantemente? Claro que debo vivir una vida de ayuno y de oración, porque estoy hablando de un trato con Dios, constante trato de Dios con mi vida. Ya no soy una persona que un día Dios me habló. Soy alguien que escucha la voz de Dios constantemente y por ende necesito esa vida de oración, de ayuno, de consagración que tanto necesitamos todos. Yo creo que sí, cuando mencionamos los elementos ayuno y oración son vitales para el tema cristiano, para el tema iglesia, para el tema recibir la voz de Dios, recibir una revelación, porque a veces vemos que la gente que más sueña de parte de Dios tiene una vida alejada de la oración. Y yo no sé dónde se van a meter los soñadores de hoy, porque hay gente que los que más sueñan son los que menos oran y los que menos contacto tienen con Dios. Y la vida que llevan es una vida totalmente ininterrumpida. Y dicen, yo tuve una revelación anoche y tuve un misterio, pero su vida no está alineada a la palabra y Dios no puede ser burlado. Dios no puede darle una revelación a alguien que no está alineado a la palabra. No puede darle una revelación para alguien más. O sea, ya salimos de la revelación que es para ti. Dios puede tratar contigo, siendo un borracho, un delincuente, un ladrón, no importa. Si Dios te va a hablar a ti, te habla. Pero cuando se trata de llevar el mensaje de una palabra para alguien más, para el pueblo, para el mundo, tú tienes que vivir una vida consagrada a la presencia del Señor. Así es. Correspondiente a esa respuesta también, pastor, usted sabe que las personas se preguntan mucho, o sea, ¿qué pasa? Que a alguien se le reveló algo, alguien tuvo una revelación, pero no hizo el uso correcto de eso que pudo ver o de esa dirección
que se le dio a esa persona. Sí. Y por motivo a eso, lamentable, lo vemos mucho en la parte del don profético, cuando la gente está operando, en el don profético que le dan una palabra a alguien y en vez de ser de bendición, se convierte en una catástrofe, porque la gente hasta se va de la iglesia, se desconecta y todas esas cosas. Pero, pastor, cuando se le revela a alguien el pecado de otra persona, ¿qué puede hacer esa persona? O sea, ¿debo decírselo? ¿O cuál es la manera correcta para que tiene que hacer luego de recibir una revelación de que alguien está en pecado? Tú sabes que ese tipo de revelación es muy peligroso. Y yo creo que Dios no se lo confía a todo el mundo, por eso no tenemos a todo el mundo gritando que Dios le reveló el pecado, porque cuando Dios te revela el pecado de alguien, el deseo de Dios a la hora de revelarte el pecado del hermano es que se arrepienta. Porque si Dios se cree que se pierde, lo deja en su pecado y hace algo con él, lo quita o de repente lo saca de medio, pero Dios te lo reveló a ti porque Dios quiere salvarlo. Entonces, lo primero en la revelación es saber que esa revelación es privada. Así es. Es privada. Vemos eso cumplido en David. Cuando una persona comete un error personal, moral en su vida, lo primero que Dios hace es enviar al profeta Natán, que va a su recámara y le cuenta y le explica y habla con él. Y David se arrepiente porque el deseo de Dios era arrepentimiento. La revelación vino para un arrepentimiento. Entonces vemos que llegó esa palabra y David se arrepintió. Y a muchos de nosotros a veces, en vez de edificar, destruimos. En vez de ayudar, dañamos. En vez de levantar, derribamos. En vez de restaurar, terminamos de destruir lo que queda. Cuando una revelación de esa índole no es bien administrada, provocamos descarriamiento, frustraciones, daños colaterales, incluso en la familia. Personas que no tenían que enterarse de eso porque no estaban en el momento, no estaban preparados para escucharlo, lo dañamos. Cuando una gente recibe una revelación de que alguien está en pecado, es a la persona, la revelación es para él. Y debe dársela a él. Porque hay personas que en el medio donde uno se desempeña, por ejemplo, yo como líder de una iglesia, a veces tú escuchas que alguien se sueña con alguien que está en pecado y lo sabe todo el mundo. Y el último que lo sabe es la persona con el cual tuvo la visión. Esos son los profetas de ahora. Todo el mundo ya escuchó que fulano está en pecado, que tuvo un sueño con ese hermano, que él falló, Dios me reveló, me habló que estaba en pecado. Se lo dicen a todo el mundo y el último en saberlo es el hermanito. O si no, lo más común que suelen hacer o hacían antes era, toman el micrófono y dicen, Dios me reveló que aquí hay un líder en pecado, hay un pastor que pecó y hay un siervo que ha pecado. Y cuando dicen eso, y es fulano, y entonces, en vez de edificar, lo que hace es que dañan, porque un tipo de revelación de esa manera lo que hace es que crea una confusión. Hay una confusión, hay hermanos confundidos, hay un hogar que se va a destruir, hay una moral que se destruye. Cuando se destruye la moral de alguien, hermano, es difícil. Tú puedes cortarle una mano a la gente, pero cuando tú le destruyes moralmente, eso es difícil de recuperar. Entonces, hay que tener cuidado con el tipo de revelación. Por eso creo que Dios no anda revelándole a todo el mundo ese tipo de cosas, porque no todos los profetas están listos para saber que alguien pecó y entender que pecó contra Dios. Porque, alguien falló, pero fue a Dios que le falló. Es lo primero. Le falló a Dios, no a ti. Le falló a Dios. Como hombre, debe de encontrarse con Dios y hablar con Dios y pedirle perdón a Dios. Tú no puedes cogerlo de modo personal y irte a lo personal como Jonás, que se fue a lo personal y quería la destrucción de Nínive. O sea, hay gente que Dios les reveló algo malo de ti y te lo dijeron. Tú te arrepentiste de eso, pero están esperando todavía el juicio. Están esperando que el diablo te lleve, que se destruya tu casa, que se divida tu hogar. Y hay que tener cuidado con eso. Esa no es una buena práctica en la revelación o el don profético. De alguna manera no es buena. Amén, pastor. Y entonces, ¿cómo una persona que recibe una revelación, cómo se da cuenta de que la revelación es para contarla o para orar por esa persona? Tú sabes que hay las advertencias, porque las revelaciones que son advertencias, Dios te revela que alguien va a tener un accidente. Es una advertencia que Dios te está dando de que algo que va a ocurrir. Las advertencias son para advertir. O sea, como lo dicen, valga redundancia, advertencia, tiene que advertir, tiene que decir. Entonces, por eso es que no todo el mundo es profeta, Roger. Yo creo que mucha gente puede recibir una palabra un día, mucha gente puede oír la voz de Dios un día, puede tener una visión un día, pero no todo el mundo está capacitado para vivir o aplicar el don profético, que es constante. Porque hay gente que han cometido horrores
no errores, no, horrores proféticos que han dañado a la persona. Porque si tú te quedas callado, donde hay una advertencia, por eso la Biblia relata en Ezequiel acerca de la atalaya, dice que si la atalaya viere venir la espada y no anunciar, no avisar al pueblo, el pueblo morirá por su pecado, pero el atalaya, la sangre del pueblo va a correr por él. Así, cuando Dios te da una advertencia, una palabra de advertencia, tiene que darla. Y cuando es una palabra para orar, algo que Dios te muestra que es en el futuro, que posiblemente no ha pasado, o un espíritu que tú ves que está atacando el hermano, o una situación que tú ves en el hermano, tú lo ves ahora, hay gente que tú lo ves, pero tú lo ves en el espíritu y dices, ese hermano se le ve, yo puedo ver en el espíritu con la visión que ese se va a dañar, que va a ser de tal manera, que ese hermano ve 2 pesos, el diablo se lo va a llevar. Que si el hermano se encuentra con cierta cosa en el camino, no va a permanecer. Tú lo ves, entonces tú empiezas a orar, no a decirle, porque a veces el hermano está en un momento donde está creciendo, que él ni siquiera sabe que eso le va a pasar. Porque hay gente que tú estás viendo el destino de ellos, pero ellos están en una dimensión que ellos ni siquiera saben eso. Ellos no se ve, tú no entiendes que ellos van a estar de tal manera, pero ya Dios te lo está mostrando. Hay actitudes que te están revelando que el hermano, si ve dinero, va a ser un altivo. Si crece un poquito, no le va a hablar a la gente. Entonces, esas son las formas donde tú dices, ahí tengo que orar. Estoy recibiendo una revelación del hermano, pero no se lo puedo decir, porque si se lo digo ahora puedo causarle un choque. Y digo, mire hermano, usted cuando crezca se va a dañar, entonces usted le está causando una colisión espiritual. Un hermano que está sano, buscando a Dios, que todavía hay cosas que no entiende, es mejor orar. Ahí es donde aplica. Vamos a orar por el hermanito para que Dios lo guarde, para que Dios le ayude de no dañarse, porque hay que tener cuidado con eso. Es una oración que es una de las oraciones que yo más hago, Roger, te lo voy a confesar. Yo le pido a Dios de rodillas, Señor, cuídame de no dañarme. No le pido a veces riqueza, ni dinero, ni fama. Le digo, Dios, cuídame de que yo haciendo tu voluntad no me dañe con los beneficios, con las bendiciones que envuelven las asignaciones, ¿verdad? Entonces, es muy importante saber eso. Hermosa pregunta, saber cuándo debo hablar, cuándo no debo hablar. Es importante en el don profético o cuando hay una revelación de parte de Dios. Es importantísimo. Amén, amén, amén. Pastor, usted sabe también que nosotros escuchamos, es muy común escuchar cuando las personas dicen, yo tuve una revelación en un altar de brujería y pasó esto, tuve un pleito, pude ver esto y dan muchos detalles de muchas cosas. Pero yo quiero que usted nos responda, pastor, ¿se puede derribar un altar de brujería a través de una revelación? Bueno, tú sabes que eso de derribar un altar de brujería es algo literal. Los altares se derriban literalmente. Es algo que tiene que ser literal. Y sobre todas las cosas, para que un altar deje de existir, primero el altar tiene que salir del corazón del que está, del brujo. Porque usted le puede romper los cuadros obligado y él lo va a volver a levantar. O sea, los altares se rompen en el corazón de la gente. Porque mientras algo esté en tu corazón, tú lo vas a volver a edificar, lo vas a volver a hacer, vas a volver a comprar tu cuadro, lo vas a poner otra vez donde lo pusiste, aunque tú se los rompas. Ese es uno de los errores más grandes que yo he visto hoy en día. Hay gente que obliga, a la gente no se le obliga a entregar un cuadro. A la gente tiene que decir, voy a entregar este altar, voy a derribar esto. Por eso hay gente que son visiones y percepciones. A veces se habla tanto de lo mismo que la gente se le crea una idea. Yo fui anoche a Revelación y le di batazo al altar. Tú estabas guerreando, no era con el altar, era con los espíritus que están operando en el altar. Y Dios te permitió y tú estabas luchando y te estaba diciendo, tienes que aplicar oración. Amén. Porque eso no es literal que lo vas a romper, es en oración. Es orando que se van a romper. En algún momento Dios va a manifestar y se va a romper el altar. Pero no así decir, yo fui a un altar, lo rompí anoche. Tú sabes que hay mucho, la palabra que yo estoy utilizando un poquito ahora, misticismo en todo. Ahí solo se crea un mito que es así y le complicamos la cosa para que la gente crea lo que estamos hablando. Pero bíblicamente nosotros tenemos la facultad de romper, de derribar en el espíritu, pero es en oración. Oramos, Dios te muestra orando, peleando, pero Él te está enviando a orar. Te está diciendo, mira, hay un altar que se está haciendo enviación en tu contra, ve a orar. Ve a la presencia, ve a derribar en oración, porque tú no puedes derribar literalmente, es en oración que se derriban las murallas, es orando que se rompen las cadenas. Amén. Amén, amén. Pastor, entonces, cuando yo tengo una revelación, ¿mi espíritu sale del cuerpo? No, porque la revelación es un tipo de visión. El espíritu salir del cuerpo ya es otro tipo de manifestación.
Por eso hay que aprender y conocer las cosas. Cuando tu espíritu sale de tu cuerpo, o tu alma sale de tu cuerpo, ya es otra situación. La revelación que tú tienes, la tienes quizás a través de un sueño. Dios te revela, por eso hay que decir, hay visiones. Hay visiones. La visión es cuando tú despierto, Dios te muestra algo. Tú cierras los ojos, lo abres y tú mirando, estás aquí, Dios te amplía y te lleva a un lugar y te muestra esto, aquello, lo otro. Ahí, literal, tú ahí. El sueño es, o la revelación es cuando tú durmiendo, Dios quiere revelarte algo o mostrarte algo en un sueño. Y cuando Dios te saca o te lleva, a veces tú estás en oración, orando, y Dios te saca y te lleva a tal lugar o te lleva a tal área en su misericordia. Y no todo el tiempo y no con todo el mundo ocurre esto. Es bueno que la gente lo sepa. Pastor, usted sabe que dice, te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí. O sea, son las revelaciones partes de estos misterios ocultos que nosotros no conocemos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Por supuesto. Porque la Biblia dice, te mostraré, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Las revelaciones pertenecen a esa área de las cosas ocultas, porque hay cosas que tú no lo vas a ver si el Espíritu no te las revela. Sí. Hay cosas que pertenecen a la revelación. Y Dios en su gracia decide a veces revelarte cosas que están ocultas. La revelación no es más que revelar lo que está ahí, pero que no se ve, ¿verdad? O sea, aquí debajo de esta mesa están mis pies, no se ven. La revelación es que, aunque eso está ahí, te desnuda y te hace ver lo que la gente no ve. Es la revelación, es ver más allá de la pared, más allá del techo, es tener una visión más allá de lo normal y de lo común, de lo que la gente ve. Por eso, claro que sí, que es muy fundamental y es parte fundamental de ese texto bíblico. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que necesita tener ese encuentro y que está anhelando tener ese tipo de revelación. Está captando en la presencia. Y yo sé que hay gente que va a los eventos buscando una sanidad, buscando un milagro, pero hay otra gente que en sus habitaciones secretas están orando a Dios para un encuentro, una visión, una revelación a su vida y quieren, y sé que pronto la van a obtener y sé que pronto se van a encontrar con esa revelación que tanto están anhelando. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastor, entonces, yo sé que hay muchas personas que tienen sueños, les suceden cosas que no entienden y ellos dicen, bueno, no sé, qué pasará conmigo el día de mañana, pero tengo miedo. Hay muchos que tienen sueños, tienen un sueño y al otro día no quieren ni salir de la casa porque ellos entienden que le va a ocurrir lo que pasó en el sueño o que eso quiere dejar, que el significado de ese sueño es algo malo, o van donde un vecino, porque usted sabe que siempre está muy común, o llama a una persona también, un ignorante que viene y le dice, ay, no salgas de la casa hoy porque vi que te va a pasar esto y que lo otro. O sea, muchas cosas que yo sé que la gente conoce y se identifican con eso. Pero, pastor, eso es cierto. ¿Puede una revelación mostrarnos a nosotros en la noche lo que nos va a pasar en el día siguiente? Claro que sí. Otra pregunta importantísima. Claro que una revelación te puede revelar lo que te va a pasar mañana en la noche. Amén. Una revelación, un sueño, por una palabra profética, Dios te puede advertir lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar dentro de una hora. Porque la Biblia dice que Dios muda los tiempos. O sea, Dios tiene una máquina del tiempo de donde Dios entra al futuro. Ya Dios vio el futuro, estuvo en el pasado, está en el presente. Dios sabe lo que va a pasar dentro de una hora, dentro de 5 minutos. Él lo conoce, ya Él sabe todo lo que va a pasar. Y Dios te puede advertir a ti en la noche en una revelación. Ten cuidado, no hagas esto, no hagas tal negocio. A veces tú vas a firmar un contrato, tú vas a hacer un negocio. Y a veces por eso nosotros siempre consultamos a Dios. Porque Dios sabe lo que te conviene. Y Dios te dice, no firme eso. Yo sé que hay gente que si ellos hubieran estado canalizados a la voluntad de Dios y alineados a la voz de Dios, a la hora de casarse, no se casan si escuchan la voz de Dios. Sí. Porque yo he visto matrimonios a los cuales Dios le ha hablado y gente ha tenido sueños. Mira, yo me soñé que si tú te casas con esa persona, vas a tener un futuro triste. Y hay gente que ha desobedecido, quizás por su sentimiento, me quiero casar y lo voy a hacer por encima de lo que sea, y al final han visto la consecuencia. He visto gente que Dios le ha hablado tajantemente, le ha enviado señal. Hay una hermana que ella falleció, que ella testificaba que el día de que ella se iba a casar, el bizcocho se rompió, se desmoronó el bizcocho. O sea, fue una señal evidente, una señal de un desacuerdo del cielo con el tema. Y a veces dicen, no, pastor, mire, Dios no se mete en eso. Mire, hay gente que está bien, hay gente que no. Existen personas que no, que pasan por la vida
y todo normal, pero a la gente escogida por Dios, todo viene revelado, todo viene en un cronograma. Así Dios tiene que hablarte, Dios tiene que revelarte. Por algo sucede. Dios te dice, mira, es con esta, es por ella, es por acá. Todo está alineado al propósito. Hay personas que sí y hay otros que no, que la vida de ellos es común y corriente, pero a la gente que son llamados y escogidos por Dios, Dios incluso hasta lo que se van a comer, le dice, no te comes esa comida, no vaya a tal lugar, no haga ese negocio, no compre ese carro. Ay, Dios se mete en eso, sí, porque Dios hace eso con sus hijos, con sus escogidos. Y hay que tener pendiente eso. Dios no se mete en todo. Dios se mete en todo porque Él está en todo y para todo. Él es el todo de nosotros. Así que hay gente que quiere ignorar. No, espérate, que no todo es revelación. Sí, hay que escuchar la voz de Dios para todo lo que vamos a hacer. Porque la voz de Dios es la guianza. Y estamos hablando es una seguridad. Lo que te brinda la revelación es seguridad en lo que tú vas a hacer. Por eso el rey de Israel iba tan confiado y mandaba a preguntar a Eliseo, dime, ¿qué vamos a hacer? Y él le decía, por tal y tal lugar, no vayan porque hay una emboscada. O sea, la revelación te da seguridad y eso es lo que produce una revelación de parte de Dios en un momento determinado. Amén, amén. Sí. Pastor, usted sabe también que la gente se pregunta y la gente dice, pero ven acá, ¿quién me contesta eso? Porque yo quiero saber qué significa esto, que nadie me lo explica como tiene que explicármela. O sea, la gente dice, ¿puede un brujo, un hechicero también recibir una revelación? Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo creo que un brujo puede recibir una revelación y puede recibir una visión. Pero ¿sabe en qué aspecto o en qué contexto lo puede recibir? En el contexto de su salvación, de un llamado de Dios, de una visión para llamado. Así. Una visión, una revelación de Dios para un llamado para él. No para él promulgar la visión para que alguien más, que Dios me mostró. El brujo no puede entrar ahí porque Dios no puede ser contradecido. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Dios no puede operar un don profético, un don de Dios en una persona que está practicando cosas inmundas. Ahora, los brujos lo que trabajan con el don de adivinación. Sí. Y el don de adivinación está ligado a una serie de espíritus que lo que hace es que recolectan información. Sí. Porque Satanás no tiene revelación. Revelación viene de Dios. Ahora él trabaja con la información. Y por eso el brujo, cuando tú vas donde el brujo y te consulta, la gente que ha ido, esto va muy importante para la gente que ha ido, le dice, mira, el brujo sabe. Él sabe porque me está diciendo lo que es. No, él tiene un espíritu de adivinación que viene y le trae información. Mira, por ahí viene fulano. Y ese fulano hace esto, hace esto, hace esto. Esos son los que trabajan, los que tienen ese contacto espiritual. Y los engañadores también tienen un sistema genérico que va generando las situaciones. Mira, hay un viaje. Todo el mundo se quiere ir de aquí. Mira, hay un dinero, hay una mujer rubia para los hombres, hay una mujer alta, hay un hombre en tu camino, hay un negocio que tú vas a hacer. El pobre siempre está emprendiendo. O sea, son cosas que son genéricas, que ya no hay que ser un gran entendedor para saberlas. Entonces, el engañador trabaja con eso. Hay un viaje, hay un dinero, hay una cosa que te van a entregar, hay una mujer que está haciendo brujería, hay una vecina que te vendió en Haití. Eso se maneja en eso. Pero la única manera, con una explicación detallada, que un brujo puede tener una revelación es para salvación. Es para salvación, una revelación para su salvación, que Dios se le puede revelar, como dijimos al principio. No hay nadie que esté excepto de que Dios se le revele. Saulo estaba endemoniado y acababa de matar un grupo de gente y fue a matar más cristianos y se les reveló Dios endemoniado. O sea, no hay límite para eso. En cuanto a la salvación dije, pero no así de que Dios les reveló al brujo. Los brujos no tienen contacto con Dios porque Dios no les revela a ellos para nada de eso. Sí. Así es, pastor. Usted sabe que hay muchas personas que inmediatamente ellos aceptan al Señor, ya cambian su estilo de vida. Ellos comienzan a tener encuentros, comienzan a ver cosas ya que ellos no conocen porque son nuevos creyentes, como se le llama, ¿verdad? Sí. Entonces, una persona, vamos a ponerle un escenario, un nuevo creyente que comience a tener esas revelaciones profundas, pero no conoce porque no tiene conocimiento. Sí. O sea, ¿cómo puede un nuevo creyente prepararse cuando está comenzando a ver esas experiencias sobrenaturales? Amén. Mira, es bueno que el nuevo creyente tenga un mentor, una persona que le dé mentoría, que le ayude a entender, a descifrar la voz de Dios. El mayor texto bíblico para eso que me baja por el Espíritu es Samuel.
Samuel estaba escuchando la voz de Dios, pero no sabía que era Dios que le estaba hablando. Samuel, cuando fue llamado, dice que 3 veces fue donde Elí. Me está llamando. No entendía, no discernía que era la voz de Dios. Pero Elí, a pesar de que ya no tenía contacto con la voz de Dios, conocía que Dios estaba llamando a Samuel. Y le dijo, cuando esa voz te llame, dile, Señor, habla porque tu siervo oye. O sea, le dio un código para poder acceder a lo sobrenatural. Entonces, un nuevo creyente que está teniendo revelaciones, que se está encontrando con Dios, que está viendo cosas, que dice, wow, tuve una revelación, pero no te lo trajes tú solo, ve donde alguien de experiencia, que te oriente, que te diga, Dios te está llamando porque quiere que tú hagas esto. Porque hay cosas que no te las va a decir todo Dios directamente, que te va a enviar a alguien para que te direccione. Entonces, ¿sabes por qué hay mucha gente que está por ahí cometiendo errores y lío? Porque recibe la revelación, no tiene conocimiento de la palabra, pero hay un don una mala conducta de altivez en el ser humano. Ya Dios me habla, pero yo tengo más revelaciones que mi pastor. Yo me convertí ayer y mi pastor nunca ha hablado de una revelación que ha tenido, pero yo tengo revelaciones. Yo tengo la voz de Dios. O sea, yo estoy escuchando a Dios que me está hablando audiblemente y empiezan a hablar y a testificar en base a eso, y a veces son dañados en el camino porque necesitaban ser orientados por alguien. Y también cuando un nuevo creyente tiene una revelación o está escuchando la voz de Dios, necesita hablar con Dios y pedirle dirección. Señor, revélame, ¿para qué es esto? Dirígeme, enséñame a escuchar tu voz, a discernir cuál es tu voz. Pero la mayor forma de discernir la voz de Dios es con la palabra. Si tú no tienes conocimiento de la Biblia, Dios te podrá estar hablando y tú pensarás que es el diablo. O el diablo te va a estar hablando y tú vas a entender que es Dios, si no tienes un conocimiento bíblico. Por eso necesitas a alguien que te indique, que te encamine, que te alinee, que te direccione a lo que tú estás haciendo. Por eso necesitamos mentores y personas que nos orienten. Siempre cuando en la iglesia, yo no era pastor, llevaban a la iglesia personas, siempre se me acercaban, o la líder, la pastora de aquel momento me decía, mira, aquel muchacho, encárgate de él. O sea, porque sabía que yo podía darle respuesta a alguna pregunta. Y siempre es bueno contarles las revelaciones a personas que tengan una experiencia o personas que tengan revelaciones. Porque hay gente que nunca ha tenido una revelación, que tú vas a contar tu revelación y te van a matar tus sueños. De uno. Te van a oprimir, te van a apagar la fe, te van a decir, y ahora tú eres el que más sueña, tú eres el que más ve. Habla con gente que haya tenido visiones. Habla con gente que haya tenido revelaciones. No te vayas donde gente que no conoce ese lenguaje, porque te van a apagar la fe y te van a oprimir el don. Y van a pensar que tú te quieres levantar más que ellos y te van a querer oprimir. Ahí está el ejemplo de José. Dios le bendiga mucho. Así es, pastor. Yo sé que está muy importante el que las personas puedan saber eso, y en específico la persona nueva creyente, porque sabemos que a diario hay personas que aceptan al Señor en su corazón y no tienen esa posibilidad de tener esa ayuda. Yo sé que esta respuesta va a ser de gran bendición para esas personas. También hay un caso, ¿cómo le explico? Usted sabe que no quiero como que se vea, porque ahora muchas personas hacen videos y dicen, no, pastor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? ¿Qué significa lo otro? Y sin darse cuenta llegan a un punto donde están poniendo al ministro a operar en adivinación. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, lamentablemente, yo creo que eso hay que cuidarlo mucho. Entonces, pastor, mire, hay un caso, y es de que hay muchas personas que tienen muchos tipos de revelación y de cosas que tal vez en el momento pueda que se dejen confundir por el sentimentalismo y las cosas, usted sabe, y no saben cómo discernir que en realidad qué es lo que Dios quiere hablar en su vida. Pero también, pastor, usted sabe que voy a tocar un punto sobre los matrimonios. Usted sabe que en los matrimonios, el asunto del celo y de las cosas, siempre eso golpea mucho. Entonces hay personas que tal vez puede ser que vieron un video en la noche, o vieron una película, vieron un caso de que vieron una infidelidad o algo así, y usted sabe que eso se queda en la mente de la gente. Luego se sueña con eso, la gente después confunde eso y dice, wow, tuve una revelación que mi pareja me fue infiel. ¿Qué debo hacer con eso? No sé qué hacer, me va a pegar los cuernos y que esto. O sea, y hay muchas vertientes, muchas cosas que nacen por eso, y yo quiero que usted nos dé un pequeño consejo sobre eso para esas personas que están ahí, que no tienen ese gran conocimiento, o sea, de saber discernir
de poder discernir eso y de no dejarse confundir, tal vez cuando reciben una revelación de parte de Dios, para que no hagan el mal uso de ese privilegio que es poder recibir una revelación del cielo. Claro que sí. Tú sabes que es muy complicado lo que tú acabas de explicar. Así es. Es muy fuerte porque hay personas que confunden un sueño normal o un sueño que está motivado por lo que tú viste, que está influenciado quizás porque tuviste contacto con una película, porque el que ve una película de terror se sueña con cosas de terror, el que ve una película de infidelidad se sueña con eso, el que ve una película de pornografía se sueña con la pornografía, porque eso se queda en el subconsciente. Y del subconsciente uno se lleva la idea, como usted decía, de que me están engañando. Por eso hay que tener mucho cuidado y discernimiento espiritual para entender cuando es tu subconsciente que te quiere engañar, te está haciendo una jugada y Satanás está aprovechando también esa idea y está bombardeando tu mente, porque el enemigo no puede leer la mente. Así es. No. Pero él está cada instante enviando pensamientos, dardos de fuegos, enviando pensamientos a ver con cuál es que te va a confundir. Y él no sabe eso hasta que tú no le expreses. De repente tú le cuentas a alguien, tuve una revelación anoche de que fulano me fue infiel con fulana, y llega, se cree el ambiente, la atmósfera. Así es. Porque en la mayoría de los casos, las infidelidades de las mujeres no se dan cuenta hasta que ya eso va lejísimo. Sí. No lo disciernen hasta que ya, ya se hizo. Pero el tipo de revelación que la gente quiere decir, estoy teniendo una revelación con eso, porque Dios me habló y van donde una vecina y encuentran una amiga que está más carnal y más fuera de Dios que ella. Y le dice, sí, es verdad. Sí, yo lo veo medio raro, es verdad. Por eso hay que tener cuidado con eso. Y hay que pedir discernimiento de espíritu, que es lo mayor, discernimiento de espíritu. Yo creo que tú no puedes tomar una decisión a ciencia cierta por un sueño. Tú tienes el sueño, pero tienes que ir a la presencia de Dios a buscar la confirmación. Señor, ¿y este sueño? Aunque sea un sueño que te parezca algo verídico, debes de pedir confirmación a Dios. Y hay algo más en los sueños que los cristianos también quieren poner, que quieren confundir el sueño con el área de el sueño significa esto, el sueño significa lo otro. Hay sueños que tú te vas a soñar con el tren y el tren no se va a significar que es un transporte ni que te mueve. Significa otra cosa. O sea, no es como los números, es una revelación. Dios quiere mostrarte algo, pero no es que hay unos números simbólicos que todo significa algo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que hay que orar, hay que depurar nuestra mente a la hora de entender que Dios me está hablando, limpiar, vaciar la mente de todo tipo de prejuicio, de predisposición humana para poder decir que Dios me habló. Porque hay gente que está predispuesto contigo y dicen, yo me soñé, yo vi que Roger, tú estás predispuesto. Entonces tú predispuesto conmigo no puedes bajar con una revelación que Dios te habló. Porque ya tú estás predispuesto conmigo, tú tienes algo contra mí. Y si tú te sueñas algo en tu mente, no te vas a soñar bien conmigo porque tú estás en contra mía. O sea, eso es algo que estamos viendo. Que la gente está predispuesta y la predisposición es un estado tan fuerte que se introduce en el sueño. No, yo no puedo ver a fulano y en el sueño se sueñan dándole golpe a esa persona porque hay una predisposición en el sueño. Así que hay que tener cuidado y discernimiento. Ojo, abrir los ojos espirituales en esa área. Amén, así es, pastor. Usted sabe que hay personas que están en las iglesias, ¿verdad? Y están en su congregación, muy normal, muy bien, se están gozando de todo, de cómo Dios lo está haciendo, cómo Dios se está moviendo en el ministerio. Están viendo todo el avance, pero llega un momento de repente donde esa persona comienza a tener la experiencia, comienza a tener revelaciones profundas. Pero así como tiene confianza con el pastor de muchas cosas, tal vez de compartir juntos y de cosas así, yo sé que mucha gente que me están mirando saben de lo que estamos hablando porque se identifican con eso. Sí. Cuando vienen y le dicen al pastor, míreme, yo tuve una revelación de que en la iglesia hay que tener manejo en tal y tal área, porque hay una deficiencia espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se le va a hacer frente a eso? Y que el pastor le diga, ministro, tranquilo, que usted sabe que eso, lo más seguro usted no pudo discernir bien qué era lo que Dios le estaba mostrando. Cuidado si usted miró, Dios mío, tuvo un pensamiento en medio de esa revelación que no iba con lo que Dios le estaba ahí mostrando y se confundió. Claro, para su conveniencia, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué debe de hacer un miembro cuando una persona, cuando sucede eso? De que usted sabe que Dios le reveló algo de la iglesia, algo que está pasando mal, y entonces usted se lo muestra al pastor y el pastor le dice, no, está todo bien, ministro, no hay ningún problema. Tú sabes que el líder tiene esa situación. Yo como líder, a veces cuando
Dios le muestra a alguien la condición o la deficiencia, porque a veces creemos que somos todólogos y que lo sabemos todo y que Dios nos revela todo. Hay cosas que Dios no te las revela a ti y que se las revela a alguien, porque hay cosas que se pasan. Por eso Dios, cuando ungió a Eliseo, le dijo, mira, si alguien se escapa de tu mano, lo va a matar fulano, y si se le escapa a él, lo va a matar otro. O sea, lo que se te escapa a ti, otra gente tiene que agarrarlo en la iglesia. O sea, el pastor a veces no controla todo lo que pasa. Entonces hay cosas que le llega la revelación a un siervo pequeño, quizás que no es de renombre, quizás no es del círculo, y va a decir pastor círculo. Sí, yo soy pastor, y a veces se forman círculos en la iglesia. Exactamente. Y siempre hay un círculo en todas partes. El anillo, eso es real, eso no es puya, eso es real. Siempre se forman anillos, en todas partes se forman los anillos, porque hay gente que son más de confianza. Y usted diría, ¿y por dónde empezó eso? Bueno, Jesús hizo un anillo ahí de confianza. Y el anillo era un anillo de confianza. Jesús tenía un anillo de confianza de persona capacitada a la cual le revelaba la cosa más profunda. Pedro, Jacobo y Juan, ahí están esa gente. Para todas las partes, Pedro, Jacobo y Juan. Palmonte, Pedro, Jacobo y Juan. Transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Está bien. Entonces, cuando se sale de ese círculo, porque hay círculos que son espirituales y hay círculos que son círculos tapadores de pecado y círculos que son tapadores de las cosas de la iglesia. Amén. Porque una cosa es lo que nosotros llamamos con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, y que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre el pecado, no lo tapa. Cubrirlo es que no tenga el efecto. El pecado no tenga el efecto que el diablo quiere en la iglesia. Que alguien pecó, pero que lo sanemos, lo restauramos, lo cuidamos. Eso es cubrir el pecado. Porque hay gente que dice, no, porque hay que cubrir el pecado. No, cubrirlo, pero no taparlo. Porque si alguien está mal, tú no puedes dejarlo funcionando. Tú lo disciplinas discretamente, lo saben unos cuantos de los servidores, pero no es que tú lo vas a tapar de que no hizo nada y no está pasando nada. Y hacerme de la vista gorda como que no está pasando nada. Y a la gente que tiene la revelación, a veces les toca que se frustran, porque es lo que más le pasa, que usted venga con la mejor intención. Pastor, hay una área que yo estoy viendo, mira la adoración, Dios me reveló que la hermana fulana, su vida no está en orden, porque por ejemplo una gente ministrando el área más delicada de la iglesia, que es adoración, que no es predicación, que no es mensaje, la más fina, que es adoración, porque si eso no está, la atmósfera no se crea, y el predicador cuando viene a predicar y no le baja la revelación porque no hay una atmósfera, entonces causa frustración. Pero aunque tu pastor no te crea o el líder, tú tienes que seguir diciendo lo que Dios te dice, porque Dios confía en ti. Y de alguna manera Él se le va a reflejar lo que no quiso escuchar un día, mañana va a entender y decir, wow, verdaderamente que lo que la hermana fulana se soñó estaba pasando y no le presté atención en el momento que tuve que prestar atención. Claro que sí. Amén, claro. Pastor, sucede en casos donde nosotros vemos hermanos de la iglesia que tienen lamentablemente una caída, tú sabes, tienen algún problema, un inconveniente y la fe se ve afectada, se descarrían, ¿verdad? Vamos a hablar claro, se descarrían. Son personas que también hay muchos que están dentro, pero viven con un pecado que ya son parte de ellos. Sí. O sea, ese tipo de gente que usted sabe que viven esa doble vida dentro de la iglesia, o personas que ya se descarriaron. O sea, puede recibir una revelación. Tú sabes que hay una cita que la gente dice, el don pues es irrevocable. El don irrevocable. Y Dios puede usarte, Dios puede darte una revelación por su gracia, su misericordia. Dentro de su soberanía, Dios puede revelarte. Porque incluso hay gente que es inconverso, que en un momento determinado, porque eso es lo que yo quiero siempre separar. No es que Dios te vaya a usar en el ejercicio del don siempre, estando tú mal. Tú no puedes estar estando mal y funcionando en algo espiritual. Dios puede intervenir y traerte una palabra, porque incluso la voz de Dios cogió la boca de un animal. La burra de Balaán habló. O sea, un animal en un momento donde no había nadie quien hablara, donde ese hombre iba a maldecir el pueblo, Dios tuvo que usar la burra para detenerlo en un momento determinado. Dios puede sí hacerlo, pero en el ejercicio funcional de la administración o de la revelación no va a ser funcional porque está en pecado y Dios no puede ser burlado. Si está hablando y diciendo que tiene revelación y está mal, está inventando cosas, manipulando lo que ya conoce para decir que ya sabe. Yo recuerdo un muchacho que una vez fue a una iglesia a predicar en un jubileo. Ese jubileo que le llaman eso los cultos por la tarde, medio tarde. Y ese día cuando fue a predicar llamó a una muchacha y le dijo, tú eres fulana y Dios me dice esto y esto y esto. Y la muchacha se sacudió
y todo bien. Y después que él terminó de predicar todo lo demás, la muchacha lo llamó y le dijo, Aarón, pero usted no puede llamarme así, porque usted y yo estaban hablando ayer por Messenger, Ay, por el Dios. mensajero de Facebook. Hablamos ayer y yo le conté toda mi situación. Y usted vino aquí hoy para querer brillar, me llamó frente a todo el mundo. O sea, hay gente que trabaja con eso. Cuando se acaba la revelación, hay que acudir a los métodos. Sí. Van a los sobres del diezmo, ven los nombres de la gente y empiezan a llamar por nombre cuando se acaba la revelación. Por eso es que hay que tener cuidado. Y hay gente infieles que se atreven a hacer lo que sea para cumplir su propósito. Hay gente que lo va a hacer y no va a ser Dios. Y la gente va a decir, Dios, wow, qué revelación. No es Dios. Hay manipulación, hay gente sabia y hay que tener cuidado con eso. Así es, pastor. Ya casi finalizando este video, a nosotros nos gustaría que usted nos pueda contar alguna experiencia vivida con la revelación que usted ha tenido. O sea, algo que yo sé que pueda ayudar y ser de gran bendición para esas personas que están ahí conectadas en este momento, que dirían, me gustaría escuchar una experiencia del pastor, el cual yo me identifico mucho, cómo Dios lo está usando para su gloria, ¿me entiende? Entonces, pastor, nos gustaría que usted nos pueda contar alguna experiencia que usted tenga. Tú sabes que a la hora que tú me dices experiencias, son tantas que yo ahora estoy bajando en el Google de mi cerebro, buscando a ver cuál de esas revelaciones que Dios de alguna manera nos da. Como hay un pastor, amigo de nosotros, que dice, no hay mucho tiempo, no tengo mucho tiempo ahora, pero como ya estamos terminando el video, usted sabe, ahí, Sí. Cuéntenos una que no coja mucho tiempo. No hay mucho tiempo, realmente no hay mucho tiempo, pero son tantas las revelaciones que me quedo así pensando en cosas que he visto. Recuerdo una vez, yo tuve una revelación. Esa revelación, yo no puedo decir que fue en el infierno, porque no puedo decir que Dios me llevó al infierno, pero yo no era cristiano en ese momento. Y yo caí como del aire a un lugar oscuro. Y cuando caí en el lugar oscuro, era oscuro, así de negro, pero oscuro, no había luz. Y en todas partes rodeado habían como personajes sentados como en pequeños tronos sentados. Y esos personajes me hablaban y se reían de mí. Estás aquí, nos reímos de ti, nos estamos burlando, estás aquí. Yo en ese momento, cuando estaba ahí, me asusté y estaba mirando para todos lados. Estaban en pequeños tronos así, sentados, muchos personajes. Eran demonios con caretas. Unos tenían rostro de perro, otro de gato, diferentes rostros de animales. Y cuando estoy ahí, estoy asustado. Yo empecé a mencionar algo que mi mamá siempre mencionaba cuando oraba. Ella decía, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. En esa revelación, la sangre de Cristo tiene poder. Y ahí, cuando yo mencioné fuerte eso, que grité lo más profundo de mí, una luz me iluminó. ¡Uf! Y cuando la luz me iluminó, que me cayó encima, yo desperté gritando, la sangre de Cristo tiene poder. Ahí, desperté gritando, la sangre de Cristo tiene poder. Que mamá dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las habitaciones quedaban un poco cerca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tú tienes? Y yo, que tuve un sueño y una pesadilla y vi esto y estaba asustado. Y ella me dijo que tú no te quieres convertir, tú tienes que convertirte, tú quieres estar de charlatán. O sea, Dios revelando, una revelación cuando yo no era cristiano, Dios tratando de revelarme lo que me podía pasar. Yo caí en un lugar oscuro, feo, y estaban todos esos espíritus sentados en pequeños tronos y se reían de mí. Y yo empecé a orar. Yo me asusté, yo pensé que yo estaba literal ahí. Yo dije, bueno, me perdí. Estoy en el infierno. Dios mío. Dios mío. Entonces, grité ahí, la sangre de Cristo tiene poder y el Señor me volvió a regresar y desperté gritando, la sangre de Cristo tiene poder. Pero usted ya, inmediatamente usted ya se arrepintió. No me arrepentí ese día. No me arrepentí ese día. Porque hay gente, mira, hay gente que las revelaciones le están llegando, las advertencias llegan y ellos no se arrepienten. Exacto. Están jugando con la salvación y jugando con un tema tan delicado. Yo no me arrepentí ese día, pero sí después me arrepentí porque mi mamá jugó un papel muy fuerte en mi conversión. Gracias a Dios, hay hermanos que tienen batalla con su madre, que no son cristianas, pero mi madre jugó un papel muy fuerte porque ella sí me incentivó, me ayudó y me daba muchas palabras para eso. Amén, amén. Sí. Qué bendición escuchar eso, pastor. Usted que está ahí conectado con nosotros, le invitamos a que si usted tiene su revelación que Dios le muestra y le deja saber que lo está llamando, usted tiene que ponerse a cuenta, usted tiene que estar claro de que no es de que usted va a esperar cuando usted le dé la gana, no. Dios en su misericordia le está mostrando de que ya es tiempo, de que tiene que, tal vez un descarriado, tiene que volver al redil, o una persona que nunca ha entrado a la iglesia, que ya es tiempo, ya usted tiene demasiado afuera y Dios
lo ha chanceado demasiado, entonces tiene que bajarle a eso. Así es. Bajarle 2 y entrar para la iglesia, ¿verdad? Así es. Sí, Wow. porque hay otro que tal vez no le pasa nada, pero hay otro que se le huele el cuello, se le van los pies. Usted sabe lo que está pasando. Usted sabe lo que pasa, porque la gente está clara. Claro que sí. La gente conoce los testimonios. Sí, que dice, claro que sí. fulanito se le dio mucho tiempo, pero ¿y qué pasó? Está en el cementerio. Así es. Fulanito, la mamá oraba mucho por él, pero ¿qué pasó? Está preso. Entonces usted tiene que estar claro, tiene que dejarse de ese cuento, ¿verdad? De que no, que si yo qué, que yo voy a esperar el tiempo, que cuando Dios me diga, mire hermano mío, usted está claro que usted tiene sueño, hay muchas revelaciones que a donde Dios le muestra y le deja saber, a través de otra persona también, se le envía el mensaje, se le deja saber de que ya es tiempo, de que usted tiene que entrar a la iglesia, de que ya se le acabó su tiempo, donde usted tenía que estar haciendo muchísima diablura, como dice la gente, Así ¿verdad? es. Y estar haciendo daño allá afuera, para que Dios ya trate con usted, lo limpie y lo use y esté conectado al propósito que ya Dios tiene asignado para usted, y sacarlo de donde el enemigo lamentablemente lo tiene engañado. Así o lo es. tenía engañado, ¿verdad? Pastor, yo sé que la gente diría, bueno, ya llegaron a la parte final del video, o sea, ¿qué va a pasar ahora? Ya se quedó ahí, hay muchas cosas que quiero saber, pero no me la dijeron, no la contestaron. Yo sé que usted diría eso, pero nosotros, yo sé que ustedes quieren una segunda parte y nosotros estaremos trayendo una segunda parte sobre este tema, porque es bien amplio el tema de las revelaciones. Y acá hay preguntas que quedaron en que nosotros tenemos que seguir tratando en el tema a continuación, después de este, pero queremos que ustedes envíen sus preguntas acá para también añadirla a la lista de preguntas y así poder ser de bendición y sacarla a usted y a muchas personas de la inquietud que tiene sobre una pregunta en específico. Pastor, antes de terminar, nos gustaría que usted selle este video con una pequeña oración dirigida por Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí, tú que estás frente a tu tablet, teléfono, televisor y escoge tu oración conmigo. Padre, gracias por tu amor, te agradecemos por tu misericordia. Fue un tiempo maravilloso, Señor, un tiempo agradable, un tiempo donde compartimos tu palabra, Señor. Y sé que tanta gente ha sido edificada, lleno, Dios mío, con esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, esté iluminando a aquellos que tienen revelaciones. Padre, que esté iluminando a aquellas vidas que están recibiendo un trato tuyo de una palabra, una visión, una revelación. Mira a aquellos, Padre, que como dije al final están escuchando y teniendo sueños terribles, pero aún así no están escuchando tu voz, no están atendiendo tu voz. Padre, que vengan al arrepentimiento, que te acepten como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, son favores que te pedimos, Padre. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Amado, muchísimas bendiciones por estar ahí con nosotros hasta el final de este video. Queremos invitarte que si es primera vez que estás aquí conectado con nosotros en Excelencia Cristiana Televisión y en este segmento de ¿Qué dice el pastor? Invitamos a que te suscribas. No olvides darle a la campanita. Cuando le des a la campanita, le das a todas. Cuando le des a todas, tienes que darle para que te lleguen todas las notificaciones de lo nuevo que nosotros estamos subiendo acá en este canal. ¿Qué dice el pastor? Llegó un segmento dirigido por Dios para ayudar a muchas personas que estaban confundidas y con muchas inquietudes, preguntas que querían escuchar una respuesta y no tenían la oportunidad de escucharla. Y acá nosotros estamos dejándonos dirigir por Dios, estamos obedeciendo a lo que Él nos ha mandado, acorde a la necesidad para el pueblo en este tiempo. Nos vemos en una próxima entrega de ¿Qué dice el pastor? Estuvo contigo tu hermano y tu amigo Roger Alcántara y el pastor Miguel Mateo, para servirle. Dios me le bendiga a todos. Amén. Muchísimas bendiciones para ti y para los tuyos.